Era una mañana gris, de esas en las que el aire parece demasiado pesado incluso para respirar. Las nubes corrían bajas sobre los edificios, y el sonido lejano de un trueno parecía resonar dentro del pecho de Laura. Estaba sentada al borde de la cama, con las manos temblorosas, sosteniendo una pequeña prueba de embarazo. Dos líneas que de repente cambiaban el destino entero de una vida. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Así ayudas a que historias como esta, historias reales, emocionantes, llenas de humanidad, lleguen a otros corazones alrededor del mundo. Ahora sí, respira profundo, porque lo que vas a escuchar comienza aquí. Por unos segundos, ella simplemente se quedó mirando. El corazón latía rápido, la garganta seca. Un nudo de miedo, alegría e incredulidad se formaba allí, mezclado con el sonido de la lluvia fina que comenzaba a golpear la ventana. Cerró los ojos e imaginó el rostro de Eduardo, su marido, sonriendo, abrazándola, diciendo esas palabras que toda mujer quiere escuchar. Lo lograremos. Va a ser hermoso. Pero la vida rara vez sucede como en las escenas que ensayamos. Cuando le contó la noticia aquella noche, él se quedó en silencio. La luz del salón era amarilla y suave, y el sonido de la olla a presión en la cocina hacía un silbido rítmico, casi irritante. Laura hablaba con los ojos brillantes. «Amor, me hice la prueba». Él la miró con una media sonrisa confusa. Y ella levantó el papel como quien ofrece una prueba de milagro. Dio positivo. Silencio. Largos segundos de silencio. Eduardo desvió la mirada, pasó la mano por el cabello, luego por el mentón, y se levantó. «Yo no sé qué decir. Di que estás feliz, anda». La voz de ella vaciló, mitad risa, mitad súplica. Pero él no dijo nada. Solo caminó hasta el balcón y se quedó mirando la lluvia caer. Los días siguientes fueron extrañamente largos. Eduardo dormía cada vez más tarde, respondía con monosílabos y evitaba cualquier conversación sobre el bebé. Laura, en silencio, empezó a fingir que no notaba nada. Lavaba los platos, tendía la ropa, hablaba del clima, como si el tiempo pudiera curar lo que ella ya sentía que se desmoronaba. El viernes, al llegar del trabajo, encontró una nota sobre la mesa. «Necesito tiempo para pensar». La caligrafía de él, apresurada, la tinta aún húmeda. Se quedó parada mirando el papel, el cuerpo entero paralizado, como si el suelo se hubiera deshecho bajo sus pies. Aquel tiempo para pensar se convirtió en ausencia, y la ausencia en abandono. En los días siguientes, el apartamento parecía demasiado grande. El sonido del reloj en la pared era lo único que respondía cuando ella hablaba sola. Por la mañana el sol entraba tímido por la ventana y revelaba un sofá desordenado, una taza olvidada, y el vacío de quien se acostumbra a escuchar el eco de su propia respiración. Intentó aferrarse a la rutina. El trabajo, el café apurado, el metro lleno. Pero el cuerpo empezaba a cambiar, y con él, la vida. Las náuseas venían en oleadas, el perfume de los demás la mareaba, y los compañeros de oficina empezaban a notar el cansancio que ella intentaba esconder. Cierta tarde, cuando el mareo llegó de repente, se apoyó en la mesa y escuchó a una colega comentar en voz baja: «Seguro es drama». Laura fingió no oír. Sonrió, recogió los papeles y fue al baño, donde lloró bajito, inclinada sobre el lavabo. Miró su propio rostro en el espejo. Pálido, cansado, pero decidido. «Voy a lograrlo», se susurró, y volvió a la mesa con esa sonrisa ensayada que usamos cuando el dolor tiene que trabajar. El tiempo pasó despacio. El dormitorio que antes era de ambos ahora era solo suyo y del silencio. Eduardo no llamaba, no escribía, no volvía,
y cuando finalmente decidió contárselo a su madre, lo que encontró fue un muro de juicio. Te lo advertí, Laura. Él nunca fue un hombre para eso. Mamá solo quería oír que todo va a estar bien. Entonces escúchalo de otra persona, hija, porque yo ya no tengo más consejos que darte. La llamada terminó, y lo que quedó fue el sonido del llanto ahogado en la almohada. Las semanas se convirtieron en meses. Laura empezó a hacer turnos dobles para poder pagar el alquiler y las consultas. Trabajaba de día en la oficina y de noche transcribía informes para una empresa externa. Las manos le dolían, los ojos le ardían y a veces se quedaba dormida sobre el teclado. Pero cada vez que sentía al bebé moverse, renacía dentro de ella una chispa de fuerza, pequeña, pero real. En el espejo del pasillo vio su vientre creciendo, y en ese cuerpo cansado también había una promesa. Acarició su barriga y sonrió con ternura tímida, como quien conversa con un secreto. Somos solo tú y yo ahora, ¿sí? Pero va a salir bien, te lo prometo. La primera ecografía fue un sábado de invierno. Laura fue sola. Esperó en la sala de la clínica rodeada de parejas que reían, se tomaban de la mano, comentaban nombres y cunas. Ella apretaba el formulario entre los dedos, fingiendo estar concentrada en el teléfono. Cuando llamaron su nombre, el corazón le dio un vuelco. El médico fue amable, pero la pregunta fue como un cuchillo. ¿El padre no pudo venir? Está de viaje, respondió, tragando el resto de la verdad. En la pantalla, el sonido del corazón del bebé llenó el silencio de la sala, un latido rápido, vibrante, casi obstinado. Laura lloró, no de tristeza, sino de todo a la vez, de amor, de miedo, de cansancio, de soledad. Salió de la clínica con el sobre en la mano y la mirada perdida. Afuera, la lluvia empezaba a caer otra vez. Gotas gruesas, lentas, pesadas. El viento frío le cortaba el rostro, pero no le importó. Caminó hasta la parada del autobús y en el reflejo del escaparate de una farmacia se vio de nuevo. Sola, empapada, pero con una vida creciendo dentro de ella. Se sentó en el banco de la parada y dejó que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. A esa hora, nadie miraba. Nadie, excepto un hombre dentro de un coche negro, detenido en el tráfico frente a la clínica. Sostenía el teléfono, concentrado en hojas de cálculo y mensajes. Pero algo lo hizo levantar la vista. Vio a una mujer sentada en la acera, abrazada a un bolso, intentando contener el llanto, y por un instante el mundo se detuvo. No sabía quién era, ni por qué aquello lo conmovía tanto, pero se quedó mirando, incapaz de apartar la vista, hasta que el semáforo cambió, y cuando el coche avanzó, el rostro de ella quedó grabado en su mente como una fotografía que el tiempo no borra. Laura, aquella tarde lluviosa, no lo sabía, pero alguien la había visto llorar. Y aquella mirada silenciosa sería el primer hilo de una historia que cambiaría el rumbo de dos vidas. Los días siguientes se deshicieron uno en otro, como si el tiempo ya no tuviera forma. Laura trabajaba más de lo que dormía. Los turnos dobles le dejaban los dedos hinchados, los pies doloridos, los ojos pesados. En el espejo del baño de la oficina veía su rostro reflejado bajo la luz blanca, pálido, sin brillo, con ojeras que hablaban más que ella. Pero cada mañana, al mirarse, se repetía la misma frase: «Solo un día más». Las horas se deslizaban lentas y el cansancio se acumulaba en los huesos. El embarazo avanzaba y con él las miradas de los demás. Al principio eran curiosas, después condescendientes, más tarde abiertamente incómodas. Una compañera de trabajo, la de la sonrisa amable, le ofreció asiento un día, y al siguiente evitó su mesa. El jefe comenzó a hablarle en tono impersonal, como si ya estuviera de más, hasta que una tarde, después de otra entrevista laboral, Laura entendió lo que nadie se atrevía a decirle. Había preparado su carpeta de documentos la noche anterior.
La planchó con esmero, se puso su mejor blusa, la que aún conservaba algo de color, y ensayó frente al espejo su tono más seguro. Pero al llegar, el gerente apenas la escuchó. ¿Está usted embarazada?, preguntó sin rodeos. Laura dudó un instante, después asintió. Sí, señor. Él sonrió con esa cordialidad fría de quien ya tiene la decisión tomada. Lo siento, es que buscamos perfiles más disponibles. Ella intentó mantener la compostura. Estoy perfectamente capaz de trabajar, puedo. No dudo de eso, de verdad, pero ya sabe cómo es. El sonido de esa frase, ya sabe cómo es, se le quedó grabado como una cicatriz. Salió del edificio con el corazón apretado, la lluvia amenazando en el cielo, los tacones mojándose en la acera. Había ido a 3 entrevistas esa semana y en todas la misma historia. Un lo siento educado, una sonrisa forzada y una puerta que se cerraba. El mundo, pensó, no perdona a las mujeres que deciden seguir adelante solas. Caminó sin rumbo hasta que el cansancio se volvió insoportable. La lluvia comenzó a caer de nuevo, fina, insistente. Frente a ella, un café elegante, de esos con vitrinas luminosas y clientes con abrigos caros, desprendía un olor cálido a pan recién horneado. Laura se detuvo, observó las luces y sintió el cuerpo desfallecer. El sonido del tráfico, el murmullo de la gente, la lluvia golpeando los cristales, todo se mezclaba en una sinfonía de agotamiento. Se sentó en la acera sin fuerzas. El bolso resbaló hasta el suelo y las lágrimas, sin permiso, comenzaron a caer. No eran sollozos ruidosos, sino un llanto silencioso, de esos que parecen venir del alma. Por un momento pensó en llamar a alguien. ¿A quién? ¿A su madre? No. A Eduardo menos aún. El teléfono en la mano pesaba como una piedra. Una contracción leve, suave, le recordó que no estaba sola. El bebé se movió. Laura cerró los ojos, respiró hondo y apoyó la mano sobre el vientre. «Estoy aquí, mi amor», susurró entre lágrimas. «No te preocupes, mamá va a resistir». El viento soplaba frío. Un coche negro se detuvo más adelante y por un instante Laura pensó que alguien se le acercaba. Pero nadie lo hizo. La calle seguía igual de indiferente. Miró el reflejo en el escaparate del café. Cabello pegado a la frente, la ropa empapada, las manos temblando, y aún así en sus ojos brillaba algo. Un fuego pequeño, testarudo, imposible de apagar. Se levantó despacio, secándose las lágrimas con la manga. Entró al café solo para refugiarse del frío, sin intención de pedir nada. Pero el olor del café tostado, la calidez del aire y el murmullo de las voces le devolvieron, aunque fuera por un instante, la sensación de estar viva. Se sentó en una esquina, temblando. Nadie la miró. O eso creyó ella, porque detrás de una mesa cercana a la ventana, alguien sí la observaba. Un hombre con traje oscuro, concentrado en unos papeles, había levantado la vista apenas un segundo. Y en ese segundo, algo cambió. Rafael, el CEO, su mundo entero hecho de cifras, relojes y decisiones exactas. Y sin embargo allí, entre las tazas humeantes y el ruido de la lluvia, algo en su interior se desordenó. La imagen de aquella mujer, empapada y frágil, sosteniendo su vientre como quien protege el último pedazo de esperanza, lo dejó sin aire. No lo sabía aún, pero aquel momento sería la grieta por donde se filtraría toda la luz que su vida había perdido. La luz del hospital tenía ese tono pálido y frío de las madrugadas en las que nadie duerme. El reloj en la pared marcaba casi las 2 de la mañana cuando Laura abrió los ojos nuevamente. El techo blanco, el zumbido lejano de las máquinas, el suero colgando al lado, todo parecía parte de un sueño del que intentaba escapar. Pero el peso en el brazo, el vendaje en la mano y el olor del aire confirmaban que era real.
Intentó incorporarse despacio, pero el cuerpo aún estaba débil. Fue entonces cuando notó una figura sentada en la silla junto a la cama. Un hombre, camisa social con el cuello desabrochado, el saco doblado sobre las piernas, el cabello ligeramente despeinado. Dormía de lado, con la barbilla apoyada en la mano. Había algo desconcertante en aquella imagen. Parecía fuera de lugar, como un ejecutivo que, por error, había terminado en un hospital público. Laura lo observó, confundida. ¿Por qué estaba allí? Intentó recordar, pero todo lo que venía a su mente era el frío, el café, el mareo, el suelo acercándose, y después la oscuridad. La enfermera entró con una carpeta, interrumpiendo sus pensamientos. «Ah, despertaste. ¿Cómo te sientes, querida?» «Mejor, creo». Su voz era un susurro. «¿Qué pasó?» «Desmayo por debilidad. Presión baja». La enfermera miró al hombre dormido y sonrió de lado. «Fue él quien te trajo. Se quedó aquí todo el tiempo». Laura volvió a mirarlo, sorprendida. Un extraño, un hombre bien vestido, con cara de tenerlo todo lo que ella nunca tuvo. Y aún así, allí estaba. Poco después, él despertó. Se frotó los ojos, se enderezó y al verla despierta, se levantó enseguida. «¿Estás mejor?», preguntó. «Sí», ella dudó. «No sé cómo agradecerte». «No tienes por qué». Hablaba con naturalidad, pero había un tono contenido, casi nervioso. «Estaba en el café, te vi, y cuando caíste, solo hice lo que cualquiera haría». Laura bajó la mirada sin saber qué decir, pero dentro de ella algo se movió, un sentimiento extraño, no solo gratitud, sino vergüenza, como si el hecho de ser ayudada la hiciera sentirse más pequeña. Quiso haber sido fuerte, no haber caído. El silencio entre los dos se volvió espeso hasta que él lo rompió. «Llamé a emergencias. El médico dijo que el bebé está bien». Ella asintió, apretando el borde de la sábana. «Gracias por eso. ¿Puedo llamar a alguien de tu familia?» La pregunta fue suave, pero dolió como un golpe. «No hace falta. Estoy sola». Rafael la observó un instante. En sus ojos había algo que no sabía nombrar. Una mezcla de dignidad y cansancio. Un brillo que persistía incluso en el agotamiento. Tal vez fue eso lo que lo hizo detener el coche aquella tarde. Esa fuerza silenciosa. Respiró hondo. «Dejé tu dirección en recepción por si necesitan avisar a alguien. Pero, si quieres, puedo llevarte a casa cuando te den el alta». «No hace falta», respondió rápido. «Tomaré un autobús». Él sonrió apenas. «Te desmayaste en plena calle. No parece una buena idea». Laura desvió la mirada, avergonzada. Había algo en su voz que era a la vez amable y firme. Un tono que no pedía permiso, pero tampoco imponía poder. No estaba acostumbrada a eso. A la mañana siguiente, cuando le dieron el alta, insistió en que podía ir sola. Rafael la acompañó hasta la puerta del hospital. Ella caminaba despacio, con una bolsa de exámenes en las manos. El viento le golpeaba el rostro, y el sol, tímido, parecía querer iluminar lo que quedaba de aquella noche. Antes de que subiera al autobús, él la llamó. ¡Eh! Laura se giró. «Cuídate, ¿sí?» Ella asintió, y en ese breve instante sus miradas se cruzaron. Una mirada que parecía decir cosas que ninguno de los dos entendía todavía. Luego ella subió al autobús y él se quedó quieto en la acera, mirándolo alejarse. Rafael permaneció allí unos minutos, con las manos en los bolsillos, intentando entender por qué le importaba tanto una desconocida. El ruido del motor se desvaneció. Los días siguientes volvió a su rutina. Reuniones, correos, cifras, decisiones. Pero la imagen de aquella mujer sentada en la acera regresaba una y otra vez. Entre una llamada y otra la recordaba. El rostro cansado, los ojos húmedos, la mano sobre el vientre. Un pensamiento persistente, incómodo.
Intentaba concentrarse, pero algo dentro de él se había movido, como una pieza que ya no encajaba. Al final de esa semana, un viernes lluvioso, casualidad o destino, Rafael volvió al mismo café. Pidió un espresso, abrió su portátil y, sin saber por qué, miró por la ventana. Entonces la vio. Al otro lado de la calle, Laura pasaba apresurada, protegiéndose de la lluvia con una carpeta sobre la cabeza. El viento agitaba su falda, el cabello pegado al rostro. Rafael se levantó sin pensar y empujó la puerta de cristal. ¡Laura! Ella se giró, sorprendida. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse otra vez. ¿Rafael? Él sonrió, aliviado. «Qué bueno verte bien». Me preocupé. Ella se acomodó el cabello, avergonzada. «Solo fui a hacer unos trámites». «¿Puedo invitarte un café?» Dudó. Miró el letrero del café de lujo, luego a él. «Aquí es demasiado caro para mí». Él rió, suave. «Entonces déjame invitar. Prometo que no es un soborno, solo un café». Ella respiró hondo y aceptó. Dentro del café, el ambiente era cálido, con música de jazz y el olor dulce del pan en el horno. Rafael pidió 2 cafés y un croissant, insistiendo en que debía comer algo. Laura observaba todo con una mezcla de timidez y desconcierto. Las mesas de madera, las luces reflejadas en las tazas, los murmullos tranquilos. Era un mundo que no parecía hecho para ella, pero algo en la conversación los suavizó. Hablaron de cosas simples, el clima, el tráfico, el ruido de la ciudad. Rafael hablaba poco, pero escuchaba mucho, y Laura, sin darse cuenta, terminó riendo por un comentario suyo sobre las reuniones que nunca terminaban. Una risa verdadera, libre, que la sorprendió. Hacía meses que no reía así. Él lo notó, y en ese instante comprendió que había algo precioso allí, algo que ni el dinero ni el éxito le habían dado jamás: paz. Cuando se despidieron, él le pidió su número. Laura se sorprendió. «¿Para qué?», preguntó entre divertida y desconfiada. «Porque», titubeó y sonrió. «Necesito una opinión sincera sobre algo que tú ni imaginas». Ella escribió el número en una servilleta sin entender por qué lo hacía. Y mientras él se alejaba bajo la lluvia, un pensamiento la atravesó con suavidad. Quizás, solo quizás, el destino había decidido dar una segunda oportunidad al amor. A la mañana siguiente, el sol apareció tímido entre las nubes, iluminando el pequeño apartamento donde vivía Laura. Se levantó despacio, con el cuerpo aún pesado, pero el alma un poco distinta. Sobre la mesa estaban su cuaderno de notas, las facturas, el sobre de la ecografía, y encima de todo, un trozo de servilleta doblada con un número escrito en tinta azul. Laura lo miró un rato, sin saber qué hacer con aquello. Pensó en llamar, después rió de sí misma. ¿Qué diría? «Gracias por el café». Pero la verdad es que quería escuchar esa voz otra vez. Había en ella algo que la calmaba, algo que no exigía ni prometía nada, pero que se sentía honesto. Pasó el día entre cosas simples: lavar ropa, barrer, revisar cuentas, intentando no pensar demasiado. Sin embargo, al caer la tarde, el viento trajo el olor del café desde la calle, y fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. El recuerdo de la charla, la risa, el sonido de su nombre en la voz de él. Entonces el teléfono sonó. Laura se sobresaltó. Miró la pantalla. Número desconocido. Atendió, titubeando. «¿Hola? ¿Laura? Soy Rafael». La voz de él sonaba distinta al teléfono, más suave, más cercana. «Ah, hola. Espero no interrumpirte». «No, solo que...». Rió nerviosa. No lo esperaba. «Yo tampoco, pero... ¿puedo verte hoy?». Por un momento, Laura pensó en decir que no, pero había algo en la forma en que lo preguntaba, sin urgencia, sin presión, que le sonó sincero. Y la soledad,
A veces es el terreno donde florece la valentía. El café era el mismo. Ella llegó antes, se sentó junto a la ventana, viendo cómo la lluvia fina comenzaba a caer de nuevo. Cuando Rafael entró, trajo consigo un perfume leve y un gesto tranquilo, casi torpe, como si no quisiera alterar el aire que la rodeaba. Pidió 2 cafés sin preguntarle qué quería. ¿Adivinando otra vez?, bromeó ella. Arriesgando, respondió él. Durante algunos minutos no hablaron. Solo escuchaban el sonido de las tazas, las voces apagadas, la lluvia. Fue Rafael quien rompió el silencio. Has pasado por mucho, ¿verdad? Ella lo miró, sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque... Buscó las palabras. A veces, la forma en que alguien sostiene una taza dice más que cualquier historia. Laura sonrió, sin saber cómo responder. ¿Y tú eres lector de gestos? Solo curioso. El silencio volvió, pero ya no pesaba. Era un silencio compartido, de esos que curan. Una pausa entre 2 almas que empiezan a reconocerse sin entender por qué. Al salir, Rafael insistió en acompañarla hasta la parada del autobús. El viento frío soplaba, y las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos del pavimento. Laura sostenía su bolso con una mano y el abrigo con la otra. Tropezó en un desnivel de la acera y él la sujetó por el brazo, rápido, instintivo. El contacto fue breve, pero bastó para que ambos se quedaran quietos un instante. Ella murmuró un gracias apenas audible y siguieron caminando más despacio, como si el trayecto hubiera quedado más corto. Al llegar al portón de su edificio, se detuvieron. No quiero parecer entrometido, dijo Rafael con una sonrisa cautelosa. Pero si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Laura lo miró, los ojos brillando. No estoy acostumbrada a que alguien se preocupe por mí. Quizás sea hora de acostumbrarte. Ella lo observó alejarse bajo la lluvia, el abrigo oscuro perdiéndose entre la neblina. Por un momento deseó que él mirara hacia atrás. Y cuando lo hizo, realmente miró. Sus miradas se cruzaron otra vez, y esta vez duró un poco más. Los días volvieron a su rutina. Pero ahora había un pequeño destello nuevo en medio del cansancio. Un mensaje inesperado, una frase breve. ¿Almorzaste hoy? Lleva paraguas. Parece que va a llover. Pasé por el café. Me acordé de ti. Pequeños gestos que no cambiaban el mundo, pero hacían más ligero el peso de cada día. Rafael también comenzó a notarlo. En medio de reuniones, llamadas y decisiones frías, aparecía su imagen. El rostro de ella, la calma que transmitía, la fuerza serena de quien ha aprendido a resistir. Y cuanto más pensaba en ella, más se daba cuenta de que todo lo que antes le parecía urgente ya no lo era tanto. Un viernes al anochecer, la casualidad o el destino volvió a actuar. Rafael pasó por el mismo café y la vio allí, sentada en el rincón de siempre, moviendo distraídamente una cucharilla dentro de su taza. Se acercó sin pensarlo. «Vamos a tener que hablar con el destino», dijo sonriendo. «Parece que insiste en encontrarnos aquí». Laura levantó la vista divertida. ¿Y si no es el destino? ¿Y si simplemente no dejamos de buscarnos? Entonces prefiero pensar que el destino tiene buen gusto. Rieron. El sonido de la lluvia golpeaba los cristales. El aroma del café se mezclaba con la voz suave de ella. Y fue ahí, entre palabras pequeñas, donde empezó a formarse lo que el amor tiene de más verdadero, la ternura sin motivo. Al despedirse, él hizo algo que no había planeado. «Dame tu número otra vez», pidió. «Pero ya lo tienes». «Lo sé», sonrió. «Pero esta vez quiero tenerlo por elección». Ella rió, una risa ligera, honesta, y se lo dio. El mismo café, el mismo gesto, pero con algo distinto. Como si la vida de a poco empezara a decirles «ahora sí».
Era lunes, y la ciudad amanecía envuelta en un rumor constante de autos y prisa. Laura salía del edificio con el abrigo cerrado hasta el cuello cuando el teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje, de Rafael. «¿Podrías pasar por la fundación esta tarde? Quiero proponerte algo». Leyó la frase varias veces. Fundación, propuesta. Las palabras le parecían demasiado grandes para su vida pequeña. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía ir. No sabía por qué, pero sintió que el destino estaba respirando justo detrás de esa invitación. El edificio era amplio, luminoso, con pasillos llenos de fotografías de campañas sociales y rostros sonrientes. Laura se detuvo frente a la recepción, nerviosa. «Busco al señor Rafael Montenegro», dijo con voz baja. La recepcionista sonrió. «Él la está esperando. Segundo piso, oficina al fondo». El ascensor subió despacio, como si quisiera darle tiempo para respirar. Cuando la puerta se abrió, Rafael estaba de pie junto a una ventana, revisando unos documentos. Giró al oírla. «Laura», sonrió con esa calma que desarmaba. «Qué bueno que viniste». Ella asintió insegura. «Dijiste que querías proponerme algo». «Sí». Dejó los papeles sobre la mesa. «Tenemos un proyecto en marcha, una sección de la fundación que coordina donaciones y programas de ayuda. La persona que lo llevaba se ha marchado, y pensé en ti». Laura se quedó inmóvil. «¿En mí? Tienes orden, sensibilidad y una mirada que sabe ver lo que los demás no. Pero yo no tengo formación para eso, Rafael. No necesitas títulos, solo empatía. Y tú la tienes de sobra». Ella bajó la mirada. «No quiero que me sientas una carga». «No es eso». Se acercó un paso. «Es una oportunidad, no solo para ti, sino también para mí». Sus ojos se cruzaron. Hubo un silencio que pesó y, al mismo tiempo, alivió. Laura respiró profundo. «Está bien, acepto». Los primeros días fueron extraños. Ella no sabía cómo comportarse. El edificio era elegante, el ambiente pulcro, la gente se movía con prisa y seguridad. Laura, en cambio, caminaba con cuidado, intentando no llamar la atención. Pero Rafael la hacía sentirse parte. Le preguntaba por los informes, le ofrecía café, la guiaba sin paternalismo, como un colega. Y poco a poco, los días comenzaron a tener ritmo. Laura organizaba archivos, respondía a correos, y cada vez que algo la abrumaba, Rafael aparecía detrás con una sonrisa breve. «Tranquila, lo estás haciendo bien». Ella empezaba a creerle. Las tardes se volvían más suaves en aquella oficina. El sonido del teclado, la lluvia golpeando los ventanales, el aroma del café recién hecho. A veces, los dos se quedaban trabajando hasta tarde. No hablaban de nada importante, pero había en su silencio algo que empezaba a tener sentido. Un martes, mientras ordenaban carpetas, Laura se detuvo de repente. El sol de la tarde entraba oblicuo, bañando el escritorio de un tono dorado. Ella lo miró y sonrió sin pensar. Rafael, que estaba de pie frente a la ventana, la observó. No era una sonrisa ensayada, era ligera, espontánea, verdadera, y en ese instante lo comprendió. Hacía meses que no la veía reír, y ver aquella sonrisa le produjo una extraña mezcla de alivio y ternura. Fue como si algo dentro de él se abriera, silencioso, sin permiso. Las rutinas se convirtieron en complicidad. Las mañanas de café, las bromas sobre los informes, las pequeñas notas que se dejaban en la mesa. Reunión a las 10. No olvides respirar. Hoy el café corre por mi cuenta, y a veces, simplemente, gracias por estar. Laura comenzó a notar que el cansancio era distinto. Seguía trabajando duro, seguía sola, pero ya no sentía el peso del abandono. Había alguien al otro lado que la veía, que la escuchaba, que la reconocía, y eso, pensó, era una forma de amor, aunque ninguno de los dos lo dijera todavía. Una tarde,
Mientras ella archivaba documentos, Rafael entró en la sala con un gesto serio. «Necesito tu opinión», dijo. «¿Sobre qué?» «Sobre un proyecto nuevo. Es importante». Ella lo siguió hasta su oficina. Sobre la mesa, un documento con el título «Programa Renacer. Apoyo a madres solteras». Laura se quedó sin palabras. «¿Esto lo hiciste por mí?» «Lo hice porque tú me hiciste ver algo que no veía», hizo una pausa. «La fuerza de empezar desde cero». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo asintió, con una sonrisa leve, serena, como quien finalmente se permite creer. Intervalo sensorial. El sonido de la lluvia cayendo despacio sobre los cristales, el murmullo lejano de las calles, el olor a café, dos almas sentadas frente a frente, aprendiendo que a veces el amor no se anuncia, se insinúa, se construye. El invierno empezaba a desvanecerse, pero en el aire todavía quedaba ese frío que obliga a apretar los brazos contra el cuerpo. En la oficina, las tardes eran más largas, y Laura había encontrado un ritmo casi pacífico. Sus informes eran elogiados, los archivos estaban impecables, y Rafael, aunque seguía siendo su jefe, se había vuelto también una especie de refugio cotidiano. No hablaban de lo personal, pero cada palabra, cada pausa, estaba llena de cosas no dichas, hasta que un rumor, pequeño como una chispa, encendió el incendio. Todo comenzó una mañana cualquiera. Laura entró con una carpeta bajo el brazo, saludando a sus compañeros con una sonrisa leve. Sintió que algo era distinto, las miradas, los susurros. Una secretaria la observó de arriba abajo con una mueca apenas disimulada. Otra, al pasar, murmuró algo que no alcanzó a oír del todo, pero sí entendió la risa que le siguió. En el almuerzo, nadie se sentó a su lado. El silencio pesaba. De regreso al escritorio, encontró su taza vacía con un papel doblado dentro. Dicen que el jefe tiene debilidad por las causas nobles. Las manos le temblaron. El corazón, que había aprendido a andar despacio, se desbocó de nuevo. No sabía si era rabia, tristeza o vergüenza. Tal vez las tres cosas a la vez. Respiró hondo y se levantó. Fue hasta la oficina de Rafael, tocó la puerta con cuidado. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Él alzó la vista, preocupado por su tono. «Claro, ¿qué pasa?» «Hay cosas que están diciendo...» Calló un momento. «No quiero causarte problemas». Rafael la miró fijo, sin entender del todo. «¿Problemas? ¿Qué clase de cosas? Que estoy aquí porque tú me trajiste por lástima. ¿O por algo más?» Hubo un silencio espeso. Rafael se reclinó en la silla, con los ojos cerrados un segundo, conteniendo la rabia. «¿Quién dijo eso?» «No importa». Su voz temblaba. «Solo quiero que sepas que no necesito tu defensa». Pero lo que vino después fue precisamente eso. Esa tarde, en una reunión general, la tensión era palpable. El equipo completo reunido, los murmullos corriendo como un viento sordo. Rafael hablaba de presupuestos y proyectos, pero todos sabían que había otra cosa flotando en el aire. Hasta que uno de los gerentes, con una sonrisa cínica, soltó: «He notado que la nueva asistente de proyectos tiene acceso directo a dirección. Es curioso». Las risas ahogadas siguieron, y Laura bajó la mirada, sintiendo el calor en las mejillas. Rafael dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco. El sonido cortó el aire. «¿Curioso?», repitió, mirando al hombre. «Sí, es curioso. Curioso que en pleno siglo XXI sigamos confundiendo la empatía con el favoritismo». El silencio fue inmediato. «La señora Rodríguez está aquí porque tiene talento, porque trabaja más que nadie y porque entiende lo que hacemos mejor que muchos de nosotros», añadió con voz firme. «Y si alguien tiene un problema con eso, puede venir a hablar conmigo, directamente». Nadie dijo una palabra.
El murmullo de la lluvia en los ventanales fue el único sonido. Laura no levantó la vista, pero una lágrima, contenida, le corrió por la mejilla. Esa noche, cuando todos se habían ido, ella seguía frente al escritorio, fingiendo revisar papeles. Rafael se acercó despacio. «No debiste hacerlo», susurró sin mirarlo. «¿Defenderte? Claro que sí. Solo empeora las cosas. No me importa». Ella lo miró entonces. Sus ojos se encontraron, y lo que había entre ellos ya no era simple agradecimiento. Había algo más: comprensión, respeto, deseo contenido, miedo, todo junto. «Rafael», empezó, pero él la interrumpió suavemente. «Laura, te juro que no lo hice por impulso, lo hice porque no soporto verte pasar por eso. No tienes por qué cargar con mi historia. No la cargo, solo quiero ser parte de lo que viene después». El aire se volvió más lento. Ella respiró hondo intentando decir algo, pero el corazón no obedecía. Solo bajó la mirada y dijo, en voz casi inaudible: «No deberías decir eso». Rafael dio un paso atrás. «Tienes razón». Sonrió con tristeza. «Pero lo pienso igual». Laura salió del edificio con el alma enredada. La lluvia volvía a caer, fina, persistente. Caminó sin rumbo durante un rato, tratando de entender lo que sentía. Era confusión, sí, pero también una certeza nueva, temblorosa, naciendo despacio. Cruzó la calle sin mirar. Un coche pasó y salpicó el charco a su lado, empapándola. Ella se detuvo y rió. Rió de todo, del caos, del destino, de la ironía de estar viva y sentir tanto. Pero la risa se quebró pronto, porque en medio de esa lluvia sintió que el pasado se acercaba. A lo lejos, una silueta familiar, una figura que no veía desde hacía meses: Eduardo. Y con él, el eco de todo lo que había intentado enterrar. El cielo estaba cubierto, gris como un recuerdo. La ciudad olía a tierra mojada, y las calles reflejaban luces que parecían titilar dentro del agua. Laura caminaba hacia casa con paso rápido, el paraguas doblado por el viento, los pensamientos revueltos. Las palabras de Rafael aún resonaban en su mente. «Solo quiero ser parte de lo que viene después». No sabía si eso la asustaba o la hacía sentir viva. Tal vez ambas cosas. Se detuvo frente a su edificio, buscando las llaves en el bolso, cuando escuchó una voz detrás de ella. «Laura». El cuerpo se le tensó antes de que el corazón tuviera tiempo de reaccionar. Se giró lentamente, y ahí estaba Eduardo. El rostro era el mismo, pero distinto. Las ojeras, el cabello descuidado, la mirada que no sabía si pedía perdón o algo más. «¿Podemos hablar?», preguntó con la voz baja, casi quebrada. Laura sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. No respondió. Él continuó: «He estado pensando en todo, en lo que hice. Y sé que no hay palabras que lo arreglen, pero tenía que verte». Ella respiró hondo, intentando mantener el control. «¿Por qué ahora?», preguntó, conteniendo las lágrimas. «¿Por qué? No dejo de pensar en ti. En el bebé». Hizo una pausa. «Quiero arreglar las cosas». Laura lo observó incrédula. «No puedes aparecer después de desaparecer y pretender que todo vuelva a ser como antes». «No quiero que sea como antes. Quiero hacerlo bien». «¿Bien?», repitió ella con un hilo de voz. «Eduardo, me dejaste sola cuando más te necesitaba». Él bajó la mirada, avergonzado. «Lo sé, y lo pagué. Perdí el trabajo, la casa, todo. Pero no quiero perderte también». Las palabras le pesaban, no por lo que decían, sino por todo lo que no podían devolver. Laura sintió el nudo en la garganta apretarse. No sabía si era tristeza o rabia, pero lo único que pudo decir fue: «Ya es tarde». Mientras tanto, Rafael salía de una reunión en el edificio de la fundación. Llevaba el abrigo en una mano y el teléfono en la otra. Miró los mensajes, dudó.
y decidió pasar por la casa de Laura. No quería molestarla, pero algo le decía que debía verla. Era ese impulso que no se explica, solo se sigue. Al doblar la esquina la vio, Laura, de pie en la acera, bajo la lluvia, frente a un hombre. Desde lejos no pudo escuchar lo que decían, pero lo que vio bastó. El gesto de ella, la mirada húmeda, la voz temblorosa. El acercamiento de él, la forma en que le tocaba el brazo. Parecían cercanos, demasiado. El corazón le dio un vuelco, se detuvo, empapado, con el paraguas colgando. Por un momento, todo lo que había sentido, todo lo que había construido en silencio, pareció volverse contra él. ¿Quién era ese hombre? Laura se apartó un paso, molesta. «No quiero seguir hablando de esto. Por favor, solo escúchame», suplicó Eduardo. «Déjame ver al niño cuando nazca. Al menos eso». Ella dudó, el corazón encogido. Y fue entonces cuando vio a Rafael al otro lado de la calle, observándolos. El alma se le cayó al suelo. «Rafael», susurró, pero él ya había dado un paso atrás. Las luces de un coche pasaron entre ambos, y cuando la calle volvió a aclararse, él ya se había marchado. Laura cerró los ojos, conteniendo el llanto. Eduardo la miró confundido. «¿Quién era ese?» «Nadie», respondió ella con la voz rota. Pero no era verdad. Era alguien, el único que la había visto, de verdad, cuando nadie más quiso mirar. Esa noche, Laura no durmió. El reloj marcaba las horas con una lentitud cruel. El eco de la lluvia seguía resonando en su cabeza. Pensó en Rafael, en su silencio, en el dolor que debía haberle causado aquella imagen. Quiso llamarlo, explicarle, decirle que no había nada, que el pasado solo había tocado su puerta por última vez. Pero no tuvo valor. A la mañana siguiente fue a la oficina. Él estaba allí, pero distinto, frío, distante. No la saludó como antes. Durante el día apenas cruzaron palabras, y cuando ella entró a dejar unos documentos, él ni siquiera levantó la vista. Solo dijo: «Déjalos ahí». Fue como una puñalada suave, lenta. Laura salió de la sala conteniendo las lágrimas. El silencio entre ellos duró días. Ella evitaba su mirada, él evitaba cualquier excusa para acercarse, hasta que una tarde Rafael decidió tomar aire en la terraza del edificio. El cielo estaba cubierto y el sonido del mar llegaba desde lejos mezclado con el viento. Miró el horizonte, intentando entender por qué algo tan puro se había vuelto tan confuso. No era celos, era decepción. El peso de haber creído en algo que tal vez solo existía en su cabeza. Laura llegó unos minutos después, buscando el mismo refugio. Cuando lo vio, quiso darse la vuelta, pero ya era tarde. Él la miró. Los ojos de ambos estaban cargados de lo no dicho. «No necesitas explicarme nada», dijo él con voz controlada. «Sí, sí necesito», respondió acercándose un paso. «Ese hombre era mi pasado, Rafael. Solo eso. No parecía solo eso». «¿Y tú qué sabes de lo que parecía?» Su voz tembló. «No tienes idea de lo que viví, de lo que me costó llegar hasta aquí». El silencio que siguió dolía más que cualquier grito. El viento se llevó las últimas palabras que ninguno de los dos se atrevió a decir. Laura bajó la mirada. «No quiero pelear contigo». Rafael suspiró, cansado. «Yo tampoco». Se quedaron así, parados frente al mar, cada uno con su dolor, cada uno con su verdad. El viento movía las cortinas del ventanal y por un momento todo pareció suspenderse. El ruido de las olas, la distancia entre ellos, el amor contenido que no encontraba su lugar. La noche cayó con una lluvia fina que parecía hecha de suspiros. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto, extendiendo hilos dorados entre los charcos.
En su pequeño apartamento, Laura intentaba dormir. El silencio era casi completo, solo interrumpido por el murmullo del viento que golpeaba las persianas. El bebé se movía con fuerza, distinto a otras veces. Ella colocó las manos sobre el vientre y sonrió cansada. «Tranquilo, mi amor, falta poco». Pero la calma no duró. Una punzada repentina le cruzó el abdomen, tan intensa que la obligó a doblarse. La respiración se aceleró, el corazón golpeaba con fuerza. Intentó incorporarse, pero otra contracción la hizo gemir. «No, no puede ser ahora», susurró mirando el reloj. Las agujas marcaban las 3:10 de la madrugada. Se aferró a la pared, caminando despacio hasta el teléfono. Marcó el número del hospital con manos temblorosas. La voz del operador sonó lejana. Estoy en trabajo de parto», alcanzó a decir. Le prometieron enviar una ambulancia, pero Laura sabía que podía tardar. La lluvia, las calles, la hora. Apenas pudo recoger su bolso, cuando una nueva contracción la obligó a apoyarse en la mesa. El sudor frío le cubría la frente. «Aguanta, solo aguanta un poco más», se repetía. Bajó las escaleras lentamente, con una mano en el vientre y otra en la barandilla. La puerta del edificio estaba abierta. El aire nocturno le golpeó el rostro. A lo lejos, un taxi se detenía en la esquina. Levantó la mano con el último resto de fuerza. El conductor la vio y corrió hacia ella. «Señora, al hospital, por favor». El trayecto fue una eternidad. Las luces de los semáforos se mezclaban con el reflejo de la lluvia en los cristales. Laura apretaba los dientes, respirando entre gemidos. Las manos sobre el vientre, el alma hecha de miedo y esperanza. Miró por la ventana y por un instante pensó en Rafael, en su voz, en la calma que le daba, en la manera en que la miraba como si entendiera su silencio. Una lágrima rodó por su mejilla. «Va a salir bien», susurró para sí. «Todo va a salir bien». Mientras tanto, en su departamento del otro lado de la ciudad, Rafael no lograba dormir. Había intentado distraerse con correos, con números, con cualquier cosa que apagara ese ruido interno que no lo dejaba en paz. Pero algo lo inquietaba, algo que no sabía nombrar. Se levantó, caminó hasta la ventana. La lluvia caía con una constancia casi hipnótica, y entonces su teléfono vibró. Era un mensaje corto, de Clara, una enfermera amiga suya del hospital. «Rafael, Laura está aquí, en trabajo de parto, está sola». El mundo se detuvo. Leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Y antes de que el pensamiento tomara forma, ya estaba vistiéndose, tomando las llaves, saliendo al frío. La lluvia lo empapó desde el primer paso. No se detuvo. El tráfico era mínimo. Los semáforos parecían tardar más que nunca. El sonido de los limpiaparabrisas, el latido acelerado del corazón. Cada minuto era una vida entera. Cuando llegó al hospital, entró sin aliento. «Laura Rodríguez», dijo al recepcionista. «¿Dónde está?» «Sala de parto, segundo piso», respondió la enfermera. Subió los escalones de 2 en 2. El aire olía a desinfectante y madrugada. Al llegar al pasillo, la vio. Una puerta abierta, una enfermera que corría dentro. «¿Usted es familia?», preguntó la doctora al verlo. Rafael dudó apenas un segundo. «Sí», respondió. «Soy lo más parecido que tiene». Dentro de la sala, Laura estaba tendida sobre la camilla. El rostro cubierto de sudor, los labios secos, los ojos entreabiertos. Cuando lo vio entrar, creyó estar soñando. «¿Qué haces aquí?», murmuró entre jadeos. «Vine», dijo él simplemente, acercándose. No podía no venir. Le tomó la mano y ella la apretó con todas sus fuerzas. Las contracciones la sacudían como olas. Rafael, sin soltarla, marcaba el ritmo de la respiración con ella. «Respira, conmigo. Eso es.
El tiempo se volvió líquido. El dolor, el ruido, las luces, todo se mezclaba, hasta que un sonido rompió el aire, un llanto, claro, fuerte, nuevo. Laura cerró los ojos, exhausta, y una sonrisa se dibujó en sus labios. «Es él», susurró. El médico colocó al bebé sobre su pecho, pequeño, tibio, vivo. Ella lo acarició con los dedos, temblando. «Hola, mi amor». Rafael la observaba, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Una cayó, silenciosa, sobre la sábana. En ese instante, algo dentro de él se rompió para siempre, o tal vez se arregló. La certeza era simple, absoluta. Nada en el mundo le daría más miedo que perder lo que tenía frente a él. Horas después, el amanecer comenzó a filtrarse por la ventana del hospital. Laura dormía con el bebé junto a ella. Rafael, en una silla, la observaba en silencio. El rostro sereno, el cabello despeinado, la respiración tranquila. Acarició la pequeña mano del recién nacido con la punta del dedo y sonrió. Susurró en voz baja, como si hablara con el destino mismo. «Nunca más vas a estar sola». Los meses siguientes fueron como un amanecer lento. El invierno se despidió sin dramatismo y la vida, poco a poco, volvió a tener ritmo. Laura se mudó a un pequeño apartamento en una calle tranquila, con una ventana que daba a un jardín lleno de lavandas. El aire allí olía a pan y a jabón. Cada mañana, el sol se filtraba tímido por las cortinas, y en la cuna Miguel dormía plácido, con el puño cerrado y el rostro sereno. Laura lo observaba cada amanecer, como si aún no terminara de creerlo. Ese pequeño ser que respiraba a su lado era la prueba viviente de que el amor podía renacer incluso después del abandono. Trabajaba desde casa, colaborando en algunos proyectos de la fundación, enviando informes y coordinando tareas. Rafael se había mantenido en contacto, pero con la prudencia de quien respeta un proceso sagrado. Mensajes breves, cuidados. «¿Cómo están? ¿Necesitan algo?» Nada más. Pero cada palabra era como un rayo de luz que entraba por la rendija del alma. El tiempo pasó. Miguel creció rápido. Aprendió a reír con ese sonido que parece una campanita pequeña. Su risa llenaba la casa, y con cada carcajada Laura sentía que algo dentro de ella se reconstruía. Había dejado de contar los días y empezó por fin a vivirlos. Una tarde de cielo dorado, mientras horneaba un pastel, el teléfono sonó. El olor dulce se mezcló con la sorpresa. Tomó el aparato con las manos cubiertas de harina. «¿Hola?» «Laura, soy Rafael». Su voz, aunque firme, tenía un temblor apenas perceptible. «Hola, Rafael». Sonrió sin pensarlo. «¡Qué sorpresa! He pensado en ustedes, en ti y en el pequeño». Hizo una pausa. «Podría pasar a verlos». Laura dudó apenas un instante. El corazón respondió antes que la razón. «Claro, mañana a las 4». El día siguiente amaneció claro, con un sol tibio que acariciaba las paredes del pequeño apartamento. Laura abrió las ventanas, dejó que el aire corriera. El aroma del pastel recién hecho se mezclaba con el de las flores del jardín. Miguel dormía, y ella se miró al espejo. Ya no era la misma. Había cansancio, sí, pero también paz. A las 4 en punto sonó el timbre. Cuando abrió la puerta lo vio. Rafael, sin traje, con una camisa sencilla y el mismo gesto sereno de siempre. En sus ojos había algo distinto, una luz suave, como si hubiera aprendido a sonreír con el alma. «Qué lindo verte», dijo él, sincero. «Pasa», respondió ella, con un tono que mezclaba timidez y alegría. Él entró despacio, observando todo: los juguetes, el aroma, la calidez del lugar. «Es hermoso aquí», comentó. «Es pequeño, pero tiene algo que me hacía falta». «Silencio», dijo ella sonriendo.
A veces el silencio es el único lujo que vale la pena. Ambos rieron, y durante unos segundos el tiempo se suspendió. Miguel despertó, moviéndose inquieto en la cuna. Laura fue hacia él y lo tomó en brazos. Rafael la observó en silencio. Había algo sagrado en esa escena, la ternura en sus gestos, la suavidad de su voz al calmar al niño. El amor, pensó, no siempre necesita grandes gestos. A veces basta con mirar. ¿Quieres cargarlo?, preguntó ella. Él dudó un segundo, luego asintió. Laura colocó al pequeño en sus brazos, con la delicadeza de quien entrega algo irreemplazable. Miguel lo miró con curiosidad y luego sonrió. Rafael sintió cómo algo le atravesaba el pecho. «Es precioso». «Sí», respondió Laura con una sonrisa. Le puse Miguel. Significa «¿quién como Dios?». El silencio se volvió cálido. Rafael lo miraba y no sabía si era emoción o gratitud lo que sentía. Quizás ambas cosas. Se sentaron frente a frente en la mesa del comedor. La luz del atardecer entraba por la ventana y las sombras jugaban sobre las paredes. Laura sirvió pastel y café y durante un rato hablaron de cosas simples, del clima, de la fundación, del trabajo. Pero debajo de esas palabras flotaba algo más profundo, una conversación muda. De pronto, Rafael la miró con una mezcla de ternura y sinceridad. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por dejarme estar aquí, por dejarme ver esto», hizo un gesto hacia el niño. «No sabes cuánto me enseñas cada día, sin decir una sola palabra». Laura bajó la mirada conmovida. «No hice nada». «Hiciste lo más difícil, seguir». El silencio se llenó de comprensión. No había promesas, ni expectativas, ni discursos, solo dos almas que habían aprendido a reconocerse en medio del ruido del mundo. El sol comenzó a bajar, tiñendo la habitación de un naranja suave. Laura recostó a Miguel en la cuna, y Rafael la siguió con la mirada. Ella se giró, y por un instante sus ojos se encontraron de nuevo. El aire se volvió lento, el tiempo elástico. Era ese tipo de instante que no necesita palabras, porque ya lo dice todo. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto, más lento, más consciente. El jardín de la pequeña casa florecía con las primeras luces de la primavera. Laura abría las ventanas cada mañana y dejaba entrar el aire fresco, con olor a hierba y pan tostado. Miguel, ya más grande, jugaba en el suelo, riendo a carcajadas con cada intento torpe de atrapar su propio reflejo en el suelo brillante. Y Rafael, ahora parte natural de esa rutina, venía casi todos los días. A veces con flores, otras con libros y otras solo con su silencio. Era un silencio bueno, de esos que no incomodan, un silencio que acompañaba. Laura, mientras lo observaba jugar con el niño, comprendía algo nuevo cada día. El amor no había llegado para rescatarla, había llegado para recordarle que aún podía creer. Y Rafael también había cambiado. Su mundo de cifras y contratos había quedado atrás. Ahora hablaba de proyectos humanos, de impacto real, de lo que podía hacer para mejorar la vida de otros. El trabajo en la fundación había crecido, pero ya no era solo suya, ahora también era de ella. Una mañana, Rafael apareció con una carpeta en la mano y una sonrisa contenida. «Necesito mostrarte algo», dijo. Laura, curiosa, se secó las manos con un paño de cocina. «¿Qué es?». Él abrió la carpeta y la extendió sobre la mesa. En la portada se leía: «Centro Renacer. Proyecto de apoyo integral a madres solteras». Laura leyó despacio. Cada palabra parecía vibrar. «¿Esto es real?». «Sí, está aprobado. Tenemos el lugar, los fondos, todo». Ella levantó la vista con los ojos brillantes. «Rafael, esto es enorme. Y quiero que tú lo dirijas», dijo, sin dudar. Laura lo miró, en silencio, intentando asimilarlo. «¿Yo? No, no podría.
Claro que sí, respondió él acercándose, porque tú sabes exactamente lo que significa renacer. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos, lentas, silenciosas. Rafael la observó con ternura. Sacó del bolsillo algo pequeño, una llave atada con una cinta dorada. Es de la nueva sede. Quiero que seas tú quien abra esa puerta por primera vez. Ella la tomó entre los dedos. La llave brilló bajo la luz del mediodía. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo. Sonrió. Esto no lo hice por ti. Lo hicimos los dos, desde el primer día que te vi en aquella lluvia. Laura bajó la mirada, conmovida. El pasado ya no dolía. Solo quedaba gratitud. La inauguración llegó una semana después. El edificio era modesto pero luminoso, lleno de colores suaves y dibujos hechos por niños. En las paredes, fotografías de mujeres sonriendo, y en el centro del salón, un cartel grande, Centro Renacer, donde cada historia merece una segunda oportunidad. La prensa, los invitados, el murmullo de la gente. Pero en el fondo, Laura solo veía a Rafael apoyado contra una columna, mirándola con orgullo. Subió al pequeño escenario y tomó el micrófono. El corazón le latía fuerte, pero la voz salió firme. Hace un tiempo yo también necesité un renacer, dijo, mirando al público. Y descubrí que la vida no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos ofrece lo que necesitamos. Hizo una pausa, respiró hondo. Este lugar no es solo un refugio, es un recordatorio de que el amor no siempre se encuentra en una persona, sino en lo que somos capaces de construir con otros. Los aplausos llenaron el salón. Rafael cerró los ojos un instante conteniendo la emoción. Sabía que aquella mujer frente al público no era la misma que había recogido de la acera aquella tarde lluviosa. Era mucho más. Cuando todos se fueron, quedaron solos en el patio. El sol bajaba, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Miguel jugaba con una pelota, riendo con esa alegría libre que solo los niños entienden. Rafael se acercó a Laura, que observaba en silencio. ¿Ves eso?, dijo, señalando al niño. Sí, eso es lo que quería decir cuando hablé de ser parte de lo que viene después. Ella sonrió despacio. Lo sé, y me alegra que hayas venido para quedarte. Rafael extendió la mano. Ella la tomó. Caminaron juntos hacia el jardín, mientras Miguel lo seguía, riendo. No había promesas, ni declaraciones, ni finales dramáticos, solo pasos compartidos, solo futuro.